que les nace venir y buscar a Dios, hermanos, en sus casas, en sus hogares. Por eso, hermanos, el Señor dice: nosotros como israelitas, hermanos, tenemos que escuchar el consejo de Dios, la cual Él nos habla claramente para nuestro beneficio. Es para nuestro bien. Ahora dice: las naciones, hermanos, no escucharon el consejo de Dios. Al contrario, las naciones, hermanos, todos se alejaron de Dios, cada quien con su ideología, con su cristianismo, con su forma de pensar. Cada quien armó su congregación para sus propios beneficios, pero no escucharon el primer consejo de Dios, que dice pues Éxodo 20, 6, 7, 8, habla acerca del día de reposo, mis amados hermanos. Ahí nomás lo transgredieron los hombres. Ahora dice así, libro de Salmos 106, verso 13. Pase lectura, mis hermanos, por favor, para avanzar, porque la hora es apremiante, hermanos. A ver, dice así. Miren, hermanos, dice así: olvidáronse de sus obras, no esperaron en su consejo. Los que moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Miren, hermanos, Salmo 107, 10, 11, dice el Señor: los hombres no escucharon el consejo de Dios, antes andaron en tinieblas y en sombra de muerte. Todos fueron aprisionados por sus aflicciones, por sus deleites. En cuanto fueron rebeldes todos a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Qué pasará? Dice, hermanos. ¿Qué pasará, mis amados hermanos? Por eso, hermanos, el mundo hoy, la sociedad de hoy, hermanos, está lejos de Dios. Están lejos de Dios. ¿Cuántos hermanos en vicios? ¿Cuántos, mis amados hermanos, en diferentes cosas, pero lejos de Dios? Por eso, hermanos, muy bueno lo que dijo nuestro hermano Hugo en la mañana. Es muy bueno salir a predicar, hacer los cultos. Hermanos, yo felicito a cada uno de vosotros. ¿Cuántos no han venido hoy? Pero nosotros, hermanos, gracias Señor, estamos saliendo a cultos y ni siquiera salía ni en oficio, ni hemos invitado a grupos musicales, hermanos. Lo hemos hecho en secreto. Grande es el Señor, hermanos, que Él ha permitido todos los cultos, hermanos, que hemos podido hacer. Inclusive, hermanos, no nos damos cuenta cuando nuestros hermanos dirigentes iniciaron con la prédica. ¿Nosotros fuimos o no a apoyar a las prédicas, hermanos? ¿Y justo nos tocaba a nosotros o no? Y no vinieron, hermanos, paró todo. Pero el Señor, hermanos, con su misericordia, logró que nosotros hagamos esta gran obra y prédica. ¿O no, hermanos y hermanas? Gracias al Señor, hermanos. Hubo muchos niños, jóvenes, adultos. Todos querían las canastas, hermanos, los juguetes que ese día se repartieron. Ve, bienaventurados, mis amados hermanos, nosotros. Es ahora, hermanos, nuevamente levantarnos, hermanos, nuevamente, hermanos, y dar las buenas nuevas a cuantos pues nos esperan. Vamos a ver por qué más adelante, hermanos. Ahora dice así: ¿qué pasará si nosotros como israelitas no atendemos el consejo de Dios? Recuerden, hermanos, recordemos
que lo que nuestro maestro Ezequiel le enseñaba, lo enseñaba de él, ¿no es cierto? ¿O no? Lo enseñaba de... ¿Quién lo instruía al maestro Ezequiel, hermanos? El mismo Dios, mis amados hermanos. Y le instruía a nuestro gran maestro para hoy, hermanos, estar aquí, para hoy estar leyendo lo que dejó, hermanos, estudios bíblicos. ¿Qué pasará si nosotros como israelitas no atendemos el consejo de Dios y no lo ponemos en práctica, mis amados hermanos? Libro de Proverbios, capítulo 1, verso 24, 25, 28. Libro de Proverbios 1, 24, 25 y 28. Miren, mis amados hermanos, amén. Hermanos, los juicios de Dios están sobre la tierra, ¿no, hermanos? Lo vemos, hermanos, por las noticias, por las redes sociales, pero a veces nosotros, hermanos, no hay preocupación, empezando de mi persona, ¿ve? Por eso, hermanos, el Señor dice, ¿qué pasará? Dice, ¿qué pasará si nosotros como israelitas no atendemos el consejo de Dios? ¿Ve? Ahora dice, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. El maestro Ezequiel dice acá también, esto es para nuestros hermanos. A veces, hermanos, no hay pastor, no hay diácono, no hay hermana secretaria, no hay disciplina en la iglesia, hermanos. Y el Señor ahí es donde nos llama para trabajar con Él. Pero a veces, ¿qué decimos nosotros, hermanos? No puedo, no tengo tiempo. Por eso el Señor dice aquí, por cuanto llamé y no quisiste, extendí mi mano y no hubo quien me escuchara. Miren, hermanos, ¿ve? Eso, hermanos, el maestro Ezequiel dice, cuando vengan los dirigentes y digan, hermanos, falta de repente aquí en la casa de oración un diácono, un pastor anciano, rápido nomás dice, hermanos, aceptar, porque es para la obra de nuestro Dios. Pero a veces, hermanos, nosotros, empezando de mi persona, a veces uno por miedo, otro porque no queremos, más que todo por miedo, ¿no? A la responsabilidad, no queremos aceptarla. Entonces, hermano, dice, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Miren, hermanos, nos alcanzarán las angustias, los dolores, hermanos, y eso que el juicio de Dios aún a nosotros no nos toca, mis amados hermanos. ¿Qué será cuando nos toque el juicio de Dios? Hermano, por ejemplo, cuando hubo el huaico, ¿a cuántos mis hermanos israelitas no tocó sus casas? ¿Ve? Cuando vino el COVID, ¿a cuántos no nos tocó? Empezando de mi persona, hermanos. Porque antes yo no quería un poco de las cosas de Dios. No quería acercarme a Dios, porque a veces, hermanos, prefería trabajar, ganar dinero, pero las cosas de Dios a un lado, ¿ve? Por eso, hermanos, el Señor dice, me llamarán y no responderé, buscarme de mañana y no me hallarán. Miren, hermanos, ¿quiénes buscan en las madrugadas, hermanos, a Dios? ¿No son los israelitas? ¿Quiénes buscan a Dios, mis hermanos, en las madrugadas? No son los israelitas, mis hermanos. ¿Ve?
Por ese el Señor, hermanos, nos llama a escuchar sus consejos. Ahora dice, pero ¿por qué Dios ya no se dejará hallar de nosotros cuando estemos en angustias, en enfermedades o aflicciones? El libro de Proverbios, capítulo 1, verso 29, 30 y 33. Amén, amén, aleluya. Miren, hermanos, dice, ¿por qué Dios ya no se dejará hallar de nosotros? Porque dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, ni menospreciaron toda reprensión mía, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor de mal. Miren, mis amados hermanos, a veces nosotros, hermanos, como carne, que aún somos hermanos, siempre nos falta la fe. Porque, hermanos, si nosotros viviéramos en fe, hermanos, no nos preocuparíamos por nada del día de mañana. Como dice San Mateo, si las aves no se preocupan y tienen para alimentarse, los animales del campo no se preocupan y tienen para alimentarse, ¿acaso nuestro Dios se olvidará de nosotros? También Él sabe nuestras necesidades, sabe nuestras aflicciones. ¿Ve? Por eso, hermanos, el Señor nos dice que no aborrezcamos la sabiduría de Dios, escojamos mejor el temor de Dios, escojamos el consejo y no menospreciemos toda reprensión que viene de Dios, porque a veces, hermanos, cuando viene una pequeña reprensión, nosotros nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque aún nosotros, hermanos, nos falta de repente entender que el Señor envía toda reprensión. Él nos envía, hermanos, para que nosotros nos acerquemos a Él, para tener esa fe viva, para poder, pues, hermanos, confiar en Él sin temor de mal. Por eso, hermanos, el Señor nos aconseja que nosotros, libro de Proverbios 2:1, Job 22:22. Miren, hermanos, lo que Él nos aconseja, hermanos. Libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1, y Job 22:22. Amén, aleluya. Miren, hermanos, lo que el Señor nos aconseja y nos recomienda, dice: Hijo mío, si tomara mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Miren, hermanos, el Señor dice: si tomáramos sus palabras y sus mandamientos los guardáramos dentro de nosotros, hermanos. Ahora dice el Señor: toma la ley que sale de la boca de Dios y ponlas en tu corazón. ¿Con qué fin, mis amados hermanos? ¿Con qué fin Dios nos aconseja guardar el mandamiento en nuestros corazones? Libro de Proverbios, capítulo 2, versos 2, 3 y 4.
Miren, hermanos, ¿con qué fin el Señor nos aconseja que busquemos, que guardemos el mandamiento en nuestros corazones, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata lo buscares y la escudriñares como a tesoros. El Señor dice, hermanos, si nosotros ponemos atención a las palabras de Dios, hermanos, lo repasamos en casa, en el hogar, hermanos, nos vamos a dar cuenta de muchos misterios que encierra el mandamiento de Dios. Hermanos, ¿ve? Entonces dice, nos llenaremos de inteligencia, de prudencia, hermanos. Pero si nosotros, dice, buscamos la sabiduría de Dios, así como buscamos el dinero de cada día, así si buscáramos, dice el Señor, nos llenaremos de sabiduría y prudencia, dice el Señor, hermanos. Mire, el Señor nos dice, así como buscamos el dinero, hermano, del día a día, así también busquemos, dice, hermano, la sabiduría de Dios. Busquemos a Dios. ¿Ve? Por eso, hermano, dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sólida sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Miren, hermanos, si nosotros, hermanos, repasamos el mandamiento de Dios en casa, si nosotros, hermanos, repasamos el fundamento de Dios en casa, nos llenaremos de sabiduría, hermanos. A ver si yo voy a preguntar el mandamiento, a ver, hermanos, los fundamentos, a ver, voy a preguntar. ¿Cuántos fundamentos tiene el primer mandamiento, hermanos y hermanas? Muy bien, mis hermanas doncellas. El segundo, ¿cuánto? No, un poco. Están bajando ya. ¿Cuántos fundamentos tiene el quinto mandamiento? Miren, hermanos. ¿Y el décimo mandamiento? Bueno. Miren, por eso, hermanos, el Señor nos recomienda estudiar 11. El Señor nos recomienda estudiar, hermanos, el mandamiento. A ver, vamos a preguntar a mi hermana Lisi. Hermana Lisi, póngase de pie. El octavo mandamiento de Dios, mi hermana Lisi. Octavo mandamiento. No robarás a tu padre y a tu madre. Muy bien, hermanos, gracias al Señor, hermanos. Para la hermana Lisi, porque ya está ahí, hermanos, ¿ve? Hermanos, por eso es importante, hermanos, escuchar el consejo de Dios, que nos viene hablando acerca de guardar el mandamiento. Yo veo que todos estamos desconcentrados. Estamos hablando acá, allá, hermanos, cuando Dios nos aconseja que guardemos el mandamiento, los fundamentos en nuestros corazones, hermanos. ¿Ve?
Noveno mandamiento, a ver, nuestro hermano, ya que veo por ahí que ha estado con a nuestro hermano Richard. A ver, mi hermano Richard, noveno mandamiento, hermano. También, hermano. Noveno mandamiento. No hablarás. Amén, aleluya. Palmas, hermano Richard también, hermanos y hermanas. Muy bien, así es, hermanos. ¿Ve? Por eso, hermanos, el mandamiento de Dios, el Señor recomendaba que tenemos que guardarlo. ¿En dónde, hermanos? En nuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Igualmente el fundamento de Dios, porque, hermanos, tenemos, pues, hermanos, que guardar nuestro corazón, y cuando vayamos a la sociedad, así nos digan o lo que nos digan, nuestra fe estará fuerte, dice, hermanos, San Mateo nos dice, nuestra casa estará encementada sobre piedra, mis amados. Esa piedra es el mandamiento de Dios. Muy bien, hermanos. Dice así: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Miren, hermanos, si nosotros guardamos el mandamiento en nuestros corazones, ¿ve? Y si lo ponemos en práctica, quiere decir, que él dice, si lo ponemos a estudiar, si lo estudiamos en casa, hermanos y hermanas, ¿ve? Entonces nos llenaremos de conocimiento y de inteligencia, porque Él provee la sólida sabiduría a los rectos. Él es escudo a todos los que caminan rectamente, hermanos. Hermanos, no vamos a temer a nada. Y cuando venga algo, hermano, alguna aflicción, rápido nomás en oración, Señor, ayúdame. Y el Señor rápido va a contestar, hermanos. Pero dice el Señor, hermanos, el que a veces, hermanos, no entiende, no escucha el consejo de Dios, dice, hermanos, por más que madruguen, hermanos, a buscarse, no lo hallarán, hermanos. ¿Ve? Pero eso es, hermanos, para el Señor hace eso para probar nuestra fe, para probar nuestra lealtad, para probar cómo vamos. Luego no nos deja tampoco, viene a nuestro encuentro, hermanos. Siempre nos da salida y nos ayuda nuestro Señor, hermanos. Ahora dice así: el que guarda la vereda del juicio y persevera en el camino de sus santos, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere dulce a tu alma. Miren, hermano, dice el Señor, queremos obtener la ciencia divina, guardemos el mandamiento de Dios y sus fundamentos. Entonces vendrá la ciencia, miren, hermano, vendrá la ciencia divina y dará dulzura a tu alma, dice, hermano, para entender el consejo que está guardado. Miren, mis amados hermanos, eso dice en el libro de Proverbios 2, 8, 9, 10 al 12. ¿Ve? Por eso, hermano, dice, para librarnos, hermanos israelitas, de todo mal camino de los hombres que hablan perversidades, guardemos el mandamiento de Dios en el corazón. Quiere decir estudiar. Miren, hermanos, guardar el mandamiento de Dios, hermanos, quiere decir estudiar el mandamiento de Dios, estudiar los fundamentos. Cuando antes de dormir, leer el mandamiento, uno por uno, hermanos, a ir memorizándonos poco a poco, hermanos, ¿ve? Porque dice también el Señor, hermanos, el que no oye los consejos de Dios, ¿cómo andará él y su casa? Libro de Proverbios capítulo 2, verso 17, 18, 22. A ver, pase lectura, hermana Delia, con la versión católica, por favor.
Miren, hermanos, por eso, hermanos, el Señor nos recomienda, dice, el que no oye el consejo de Dios, ¿cómo andará él y su casa? Dice, hermanos, que desampara el príncipe de su nocedad y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Hermanos, a veces, mis amados hermanos, nosotros quizá no podemos comprender hoy, pero vamos, hermanos, a comprender conforme el camino vamos llevando de Dios, hermanos, para palpar en nuestra propia carne, hermanos, que Dios es un Dios vivo, hermanos, un Dios de verdad. Hermanos, ¿cuántas veces hemos tocado temas que nosotros israelitas estamos vivos por no ser, por el Espíritu de Dios, nosotros ya no estuviéramos, mis amados hermanos? Por eso, siempre cuando hablábamos, hermanos, otros consejos anteriores, decíamos que un israelita, por más grave, así esté en sombra de muerte, si el Señor permite, vuelve a vivir, hermanos. Así haya muerto 1 hora, 2 horas, para Dios no hay nada de imposible, hermanos. El Señor lo levanta. Porque tenemos el Espíritu de Dios, hermanos. Ese es el que nos da vida. ¿Y cómo encontramos y cómo hallamos ese Espíritu, mis amados hermanos? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué, hermanos, encontramos el Espíritu de Dios o hallamos el Espíritu de Dios? ¿Por medio de qué, hermanos y hermanas? Hermanos, acá todos somos profetas, creo, y hermanos ya. Hermanos, por el mandamiento de Dios, Efesios 1:13, desde que nosotros creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, mis hermanos, mis hermanas. Este Espíritu Santo de la promesa, hermanos, nos da vida a nosotros. Si no, ya no estuviéramos, hermanos, ya no, ¿qué fuera de nosotros, hermanos? Por nuestras faltas, ya, ¿dónde estaríamos, hermanos? Pero porque tenemos un Dios vivo, un Dios de verdad, hermanos, Él nos regala su Santo Espíritu, y por medio de ese Espíritu no debemos temer ni a la muerte, porque aunque estemos, hermanos, muriendo, Él nos va a levantar. Y yo se lo digo por experiencia vivida, hermanos. Y una vez más hoy, en esta semana que pasó, hermano, volví nuevamente a ver lo maravilloso que es el Señor, hermanos. ¿Se acuerdan de mi abuelita Julia, hermanos? El doctor le dio 4 días, ya no quería comer ni nada, internada en un hospital. Llamaron aquí semana a su que vaya a despedirse prácticamente. Que sea conforme su voluntad, dijo en su corazón. ¿Y saben qué hizo, hermanos? Comenzó a escuchar las santas alabanzas y lo puso a su oído. Y luego con los himnos celestiales, todo el día. Hermanos, para la noche ya se levantó. La abrazó y se levantó. Maravilloso, hermanos. Y el doctor, ahí está nuestra hermana Consuelo, dijo, ¿qué ha pasado? La medicina ha venido desde Trujillo. Miren, hermanos, eso no hemos palpado cada uno de nosotros, hermanos. Hermanos, ¿quién nos ha levantado ahí? ¿Y quién ha levantado, por ejemplo, a nuestra hermana Julia? ¿Nuestra hermana Consuelo? El mismo Dios, por medio de las santas alabanzas, mis amados hermanos. Por eso, hermanos, recomienda. A ver, vamos a preguntar, ¿en qué libro dice cuando alguien está enfermo se unja, llama al anciano de la iglesia para que lo unja, hermanos? Amén, hermanos.
Nuestro hermano Orlando dice, hermano, está en Santiago, por ahí está, hermano. El 14, hermana Delia, léalo, por favor. Miren, hermanos. Trece. Miren, hermanos, grande es el Señor. Por eso, hermanos, cuando me llaman a mí, me dicen, hermano, dedicado, amén, hermano. ¿Qué les digo? ¿Qué les recomiendo? Porque yo lo viví. Escuche las santas alabanzas, hermanos. Escuche las santas alabanzas. Si estamos mal, grave, hermanos, en cama, escuchemos las santas alabanzas, hermanos. Una y otra, y escuchemos la letra, hermanos. Y van a ver cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestros corazones, hermanos. Y empieza a trabajar en nuestro cuerpo y nos levanta, hermanos. ¿Ve? Por eso, hermanos, el mandamiento de Dios es santo, justo y bueno. Y lo que el Señor nos está dando en todo su estudio pequeño, recomendación, es que nosotros debemos estudiar, hermanos, el consejo de Dios, que viene a ser los fundamentos de Dios. Que debemos repasar en el hogar el mandamiento, los fundamentos, para ayudarnos de sabiduría, mis hermanos, mis hermanas. Por eso dice, el que olvida, él dice, y se olvida del pacto de Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos, hermanos. En el tiempo del COVID, hermanos, cuando había en hospitales a israelitas, había 10 hermanos o 10 hombres que no conocían a Dios y un israelita, hermanos. Los 9 se iban, pero el israelita se quedaba, hermanos. Y a veces pasaba diferente. De los 10 iba primero el israelita. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Ve? Hermanos, ¿cuántos de nuestros hermanos que se levantaron en contra de nuestro Señor hoy ya no están, hermanos? ¿Cuántos se alejaron de Dios con sus propios consejos? Hoy ya no están. ¿Cuántos de ellos formaron sus congregaciones, hicieron sus mandamientos de acuerdo como ellos piensan? Hoy ya no están, mis hermanos. Por eso dice el Señor, más los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desraigados. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Proverbios 2:17. Miren, hermanos. Bienaventurado todos nosotros, hermanos, cuando buscamos a Dios sábado en sábado. Como recomendación el Señor nos da y nos dice que pasemos el mandamiento de Dios, hermanos, todos los días. No solo el día de sábado, sino también todos los días en nuestro hogar, hermanos, con nuestros hijos, nuestras familias, los fundamentos de nuestro Señor, hermanos, ¿ve? Para que quede grabado en nuestros corazones, hermanos. Muy bien, hermanos, gracias al Señor también. Nos recomienda como último versículo, dice, los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades, fueron afligidos, porque su alma abominó toda vianda santa, y llegaron hasta las puertas de la muerte. Y así sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen, no serán oídos. Miren, hermanos, Salmo 107, 19, 22, 24. Hermanos, ¿y qué es lo que recomienda Dios? Dice, el israelita debe repasar el mandamiento de Dios con sus fundamentos y debe darle la honra y la gloria a Dios, lleno de sabiduría y entendimiento. Miren, hermanos, entonces dice el Señor, sacrifiquen alabanzas a su nombre
y vuelvan, porque Él es el Dios, porque Él hace maravillas, es grande. Él vuelve los ríos en desiertos y los manantiales de las aguas en secadales, la tierra fructífera en salados por la maldad de los que la habitan. Él es el poderoso, mis amados hermanos. Libro de Salmos 173, 34. Miren, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros estamos bajo un Dios todopoderoso, un Dios que no podemos engañar, hermanos y hermanas. No podemos hacer nada oculto delante de sus ojos. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, mis hermanos. Por eso, hermanos, el Señor nos recomienda nuevamente, hermanos, a guardar el mandamiento de Dios y a estudiarlo para poder tenerlo siempre en nuestro corazón con sus santos fundamentos, mis amados hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a alegrarnos con un himno celestial, hermanos. A ver, vamos a invitar a una de mis hermanas para que tenga un himno celestial, a nuestra hermana Stephanie. Vamos a invitarle. Gracias al Señor, hermanos. Ella se ha ofrecido a trabajar en la obra de nuestro Dios, aceptando, pues, hermano, llevar la responsabilidad de los más pequeños, hermanos, en la escuelita. Amén, hermanos y hermanas. Amén, hermano. Gracias al Señor. Entonces, con vosotros, mis hermanos.